Es ¿Cuál Luke? el look Benjamín, así con los bigotitos, todo. Ah, no, pero esto porque no me afeito desde que empezó la cuarentena. Decidí no gastar en ciertas cosas. Pues, nada. Bueno, a mí leí eso, ¿no? Lo que me mandaron y me gustó mucho, o sea, y leí el Apocalipsis 2 también. Lo que me gustó mucho fueron dos mensajes particulares, que fue el de Éfeso y el de esta iglesia que estaba lo último, Tiatira. Eh, o sea, cuando leía esto, primero lo que hice fue leer Apocalipsis 2 solo, como para ver y pedirle revelación a Dios, digamos, que me hable Él. Y después le fui agregando lo demás, ¿no? Pero quería como encararlo a ver qué Dios me podía revelar a mí en eso. Tal vez sin agregarle lo que los otros, que son más grosos, pueden darle, ¿no? Y es como que veo en las iglesias, veo como distintas etapas de los cristianos, ¿no? O como distintas etapas en las que nosotros nos encontramos. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso era una iglesia que es como el típico cristiano que en algún momento estuvimos, que laburamos una banda, hacemos un montón de cosas por la iglesia, pero nos olvidamos tal vez de lo más importante, como de ese primer amor, ¿no? Y después hay una iglesia que está con muchas pruebas. Por ejemplo, la de Tiatira habla un poco también de Jezabel, ¿no? Y de cómo no divide esas cosas, tal vez de esforzarse ante el pecado, ante los distintos errores. Entonces, como que lo analicé de ese lado, de lo que intenté ver así, como de distintas etapas que puede tener un cristiano, o distintos momentos donde puede estar cada uno. Y no tal vez decir, bueno, yo soy esta iglesia, yo soy esta, sino que tal vez en este momento estoy comportándome como esta iglesia, tal vez en este otro momento como otra. Y bueno, la de Éfeso me gustó mucho eh, esto que primero le decía Benjamín, que primero lo afirma Jesús, eso me pareció muy bueno, afirma lo bueno y después le dice que tiene contra él, contra ellos que olvida el primer amor, ¿no? Eso creo que es como muy conocido entre todos, que el típico, qué sé yo, te olvidaste de buscarme o te olvidas de tener ese encuentro primario, esa intimidad profunda. Pero lo que me llamó mucho la atención fue esto de que lo que me gusta de ti, dice, es que lo mismo que yo, odias lo que hacen los Nicolaitas. Y bueno, me puse a ver qué eran los Nicolaitas y era como una secta que había en ese tiempo, y el origen, digamos, de esa secta era una división entre dos tipos de, o sea, dividían la iglesia entre dos tipos de personas, entre los espirituales, por así decirlo, muy resumido y muy parafraseado, y los y los y la gente no espiritual. Entonces, como era como una era la visión de la iglesia en ese tiempo, era una manera horizontal, ¿no? Donde sí había autoridad de Dios, pero no era una visión vertical. Eh, y lo que hacen estas personas era, la etimología del nombre es como conquistar, significa conquistar, continuar conquistando, más o menos así, ¿no? Y lo que me volaba la cabeza era esto, cómo ellos odiaban eh, esta jerarquía que se crea en la iglesia. Y creo que desde ahí en adelante el mundo ha visto una iglesia jerarquía, ha visto mucha jerarquía en la iglesia hasta hace muy poco tiempo se ve la jerarquía, ¿no? Eh, Tal vez ya con el Papa hay una jerarquía. Y, y pensaba eso también de cómo, de cómo esa secta, eh, que en ese tiempo metió estos pensamientos que hasta hoy en día perduran y cómo hizo que la división entre cristianos de ese tiempo o cómo afectó a la iglesia. Y me volaba a la cabeza esto de saber que, que hoy en día eso sigue vigente y está muy a full, incluso en iglesias tal vez no, o sea, como nosotros, evangélicos y todo eso, eh, el hecho de la jerarquía, el hecho de el líder, el pastor, el esto, lo otro, la diferencia. Y ese espíritu
lo tomo como un espíritu que se metió en esa iglesia, más allá de que eran personas, sino lo espiritual que era una división, generaba división entre los espirituales y tal vez los que no son espirituales, que hoy en día pasa en muchas iglesias también eso. Y bueno, esta iglesia odiaba eso. Eso me cayó a gusto, diciendo, bueno, la tenían muy clara. Trabajaban en una unidad de la iglesia, en una visión horizontal. Eso me gustó mucho. Bueno, anoté varias cosas y coincido mucho en lo que hablaba Lucas, en algunos puntos. Pero, por ejemplo, algo que me llamaba mucho la atención era que empieza el primer versículo del capítulo 2 diciendo que, bueno, que el mensaje para la iglesia de Éfeso, no sé qué, y en mi versión dice, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Y después cuando desarrolla todo ese mensaje a esa iglesia de Éfeso, me llamaba la atención que hablaba de las obras, mucho de las obras, y de que Jesús sabía y que conocía las obras de ellos, ¿no? El arduo trabajo, la paciencia, que no toleran la gente malvada, bueno, o sea, todas las cosas positivas y las obras. Y al final de ese mensaje dice, a los que salgan vencedores les daré el fruto del árbol de la vida que está en el paraíso. Y habla de frutos, entonces habla de obras y habla de frutos. Y al principio se presenta a Jesús como el que camina entre medio, o sea, el que conoce las obras, el que conoce la iglesia, el que conoce, porque la persona en que camina va conociendo ese camino. Entonces yo hacía esa asociación y lo hice en cada una de las iglesias, en las 4. O sea, para las 4 tengo algo que decir, pero con Éfeso me pasó eso, que realmente la queja del Señor era que habían perdido el primer amor hacia Dios y hacia las personas. Y que le dice, vuélvete y haz las obras del principio, porque las obras van de la mano con el amor. O sea, si vos tenés amor a Dios y amor a las personas, tus obras van a ser puras, tus obras van a ser en base al amor. Pero si vos no tenés amor a Dios y no tenés amor a las personas, son puras obras y hacemos puro ruido, como 1 Corintios, creo que 13 era, que decía que si no tengo amor, hago ruido, o sea, soy como címbalo que retiñe. Entonces esa fue como mi asociación, de que Dios le habla este mensaje por las obras y por el fruto, y promete al final que van a comer del fruto del árbol de la vida, si se vuelven y vuelven a las obras del principio. Así que bueno, eso. Bueno, me pasa tanto con las cartitas estas hermosas, como que me cuesta verlas como para mí, como que creo que mi hermano lo dijo eso, como que me cuesta pero quería hacerlo. Entonces también lo agrego en mi devocional como de todos los días, y también me pasa como ese, que como que medio que ya me la sé un poco de memoria, pero quiero seguir como leyéndola. Y me sentí muy identificada con esta carta a Éfeso, porque bueno, también la parte que dice como, sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. De la iglesia que yo vengo, o sea, de la que estoy antes de Aviva, se hacen obras o cosas tremendas, pero tremendas para los niños. Esa iglesia tiene un corazón muy grande para los niños. Entonces, si me pongo a contarles la cantidad de cosas que se hacen, no, o sea, como que se van a quedar impactados, la verdad, porque muy, muy lindo, mucha dedicación. Me acuerdo que nos llevaba mucho tiempo a hacer las cosas para un sábado, reuniones, pasar todo el día cortando, armando, como mucho. Y bueno, yo me metí en la escuelita a los 14 o a los 15. Y bueno, y pasaba con más tiempo en la iglesia que queda en la esquina de mi casa que en mi casa. O sea, pasaba
del colegio, venía acá, estaba un rato y ya a la tarde me tocaba ir y estaba hasta muy tarde allá adentro cortando, haciendo cosas para lo que se iba a hacer el sábado o alguna actividad especial. Y bueno, como que me pegó porque no sé si en ese momento era tan consciente de para quién lo hacía o simplemente lo hacía, así como un robot, digamos. Capaz que sin consciente de que lo hacía para Dios, para las personas, o para Dios y para los niños, como que no era muy consciente, o no me pasaba como días orando por ese evento especial para que pase lo que Dios quiera, como que no se lo entregaba a Dios, como que lo hacía y no lo hacía tan consciente para Dios. Y bueno, en la parte como que dice, sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor, yo siento como que en este tiempo que lo compartí, la primera reunión que tuvimos acá, como que me estoy así como enamorando de Jesús, siento que eso, entonces como que estoy volviendo al primero y me pegó esta cosa. Se te corta un poquito, Karen. ¿Se cortó? Sí, un toque. La última parte nomás. Se te está tildando la imagen. Los últimos 5 minutos. Bueno. Y tenés la imagen desde que tildada. empezaste a hablar. No, dijiste Saco que el estás video empezando a así, enamorar a ver si de se escucha mejor. otra vez y ahí se empezó a cortar. Bueno, y nada, como que siento como que me estoy como enamorando y como que Jesús me está llevando como el primer amor de nuevo. Y bueno, y por eso como que esta carta, un poquito más que las otras, como que me pegó un poquito más y quería como compartir eso, como que siento que ahora estoy haciendo las cosas como lo debería haber hecho de un principio y como que Jesús me está dando una nueva oportunidad porque sigo con los niños. Pero no, es así como una nueva oportunidad, como hacerlo de nuevo, como lo debería haber hecho siempre, con una conciencia de que lo hago por los niños, por amor a ellos y porque primero le tengo amor a Dios. Y como que de ese amor sale todo lo demás. Eso nomás. Tan tímidos hoy. Oli. Bueno, a mí, yo también, bueno, sigo haciendo lo que nos recomendó Lece de leer primero Apocalipsis y después ir a los PDF y los videitos. Y de las cartas, antes de hablar de la de Efeso, me había llamado mucho la atención esto de que primero él empieza como afirmando en la iglesia con amor y viendo todo lo bueno, y después como que viene la parte de exhortar y después viene como una promesa, como una recompensa. Y después lo habla en el PDF. Pero es como que eso me dio así como una banda de ternura porque nada, como que más allá de ver a este Jesús como juez, como que no podemos dejar de ver así como su amor antes que todo eso. Y nada, esto de volver el primer amor es como lo retomé así como para mí, porque a veces como que creo que en este tiempo de cuarentena me he dado cuenta, por lo menos yo, de todo el activismo que por ahí hay en la misma iglesia,
Y todos los días hay algo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y es como que por ahí en este tiempo de estar en casa creo que bueno, varios nos pasa de, bueno, de volver a la intimidad. Y me gustaba esto que decía Mariano de que todo lo que hagamos tiene que ser como que tiene que fluir desde la fuente del amor y de la relación de intimidad. Entonces es como algo que, como decirle que si perdemos el amor es como de nada sirve, me parece, todo lo que hagamos. Y nada, y la importancia de la intimidad, creo que en eso se basa todo. Y también me había remarcado, bueno, cuando habla de los Nicolaitas, ¿eh? Sí. Bueno, que si bien Éfeso era una iglesia que como que expulsó todo eso, o no le dio cabida, y fueron recibidos por la iglesia de Pérgamo. Cuando hablaba de los Nicolaitas, bueno, hablaba de que se caracterizaban por la inmoralidad sexual, la idolatría y la herejía. Y no había marcado como la idolatría, como tomándolo para mí, ¿no? Y como por ahí venimos hablando en la clase de la oración de los viernes, venimos hablando así de la idolatría, que a veces le tomamos como, no sé, como idolatramos algo, una imagen o algo, pero en realidad es como todo lo que saca a Dios de su lugar. O sea, idolatría es como cualquier cosa, ¿no? Que esté en el lugar de Dios, que ponga en primer lugar. Y bueno, me llamaba mucho también a ver y como a examinarme en este tiempo y pedirle al Espíritu que me revele cuáles son esas cosas que hoy están como tomando su lugar. Y bueno, eso. Gracias, Der. Sí, bueno. Yo quiero leerles algo. Creo que es un poco. Hablar un poco de Eugenia de esto. Lo que dice Corintios 13. Y cuando voy a leer esto y después les voy a dar un pequeño punto de vista que tengo respecto a la iglesia de Éfeso. Dice: si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Por esto en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como un niño, pensaba como un niño, jugaba como un niño, mas cuando yo fui hombre dejé lo que era de niño. Y más adelante dice: y ahora permanecerán la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando resalta esto es el amor, pensaba en Éfeso, ¿no? De esta parte cuando dice que habían dejado el primer amor. Cuando Cristo le habla por medio de Juan, le estaba hablando de una segunda generación de la iglesia de Éfeso. O sea, no era la generación de la primera cuando arrancó
esta iglesia que empezó con todo el fuego, empezó a amar a Dios por sobre todas las cosas, el primer mandamiento en primer lugar. Y esta generación a quien le estaba hablando ya es alguien como que... Es como que pensar, ¿no? Que yo nací en un McDonald's, soy hamburguesa. O sea, pensar que como que yo soy hijo de un cristiano, de familia cristiana, soy cristiano, pero tengo una vida muy apagada en cuanto al amor. Y a mí me identifica eso. Habla de esto del S en cuanto a lo personal que me habla a mí. Yo vengo de una familia cristiana, por lo menos de parte de mi mamá, que todo el tiempo me inculcó esto de seguir los caminos de Dios. Pero el hecho de haber sido cristiano, nunca tuve una vida realmente cristiana, de amor, porque me faltó amor en muchas cosas. Y cuando yo empecé a entender este pasaje, yo siempre relacionaba este pasaje a, voy a encontrar el amor de mi vida. O sea, nada que ver. Nada que ver. No, da bueno. O sea, nada que ver. O sea, habla un poco de esto, de la pareja, pero no es el mensaje en sí. Estamos hablando de que si yo no tengo el amor de Dios por sobre todas las cosas en mi vida, no puedo amar a los demás, no puedo pasar al segundo mandamiento, o sea, a la siguiente fase. O sea, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, pero también vas a amar a tu prójimo, consecuencia de ese amor. Y esto es lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso. Ellos se jactaban, ellos tenían envidia, o sea, se irritaban, se habían dejado todas esas cualidades que nos mencionan en Corintios, habían dejado de lado, habían apagado ese amor. Por eso es que el Señor dice, yo tengo contra ti un pequeño detalle. O sea, está muy bueno lo que hacen con esto, con aquello, porque a mí me pasaba así, este es un falso profeta, no, este no va no es bíblico, este no es, o sea, todos tenemos ese lado, alguna vez tuvimos ese lado así, de criticones, de juzgadores. Y creo que cuando Dios entra en nuestra vida y nos confronta con eso, sí, está muy bueno lo que hace vos. O sea, me gusta cuando hablas de mí, pero más me gusta, como decía Mariano, cuando vos hablas conmigo, cuando te enamoras de mí, cuando venís y lloras delante de mi presencia, cuando te enamoras de mi presencia, cuando te gusta estar en mi presencia. Y esas son las cosas que había dejado la iglesia de Éfeso. Había dejado el primer amor. Y cuando dice, recuerda de dónde has caído, no le está diciendo, mira el pecado en sí, le está diciendo, recuerda esos momentos que la iglesia se había enamorado del Señor, cuando empezó con toda la llama, con todo el fuego, cuando tenían pasión por las almas, cuando tenían amor por las personas, y todo eso había dejado de lado la iglesia. Y no le estaba hablando de una iglesia que había arrancado recién, estamos hablando de hijos de estos hermanos, esta segunda generación de esta iglesia. Y eso es lo que se me venía a la cabeza cuando nos escuchaba hablar de eso de Corintio, cuando mencionaste vos ese ojo, se me vino a la cabeza eso. Claro, Corintio es como relacionarlo con Éfeso, sí, tiene mucho que ver. Así que bueno, ese es mi punto de vista. Yo quiero comentar, no sé si ya vamos a pasar a otra, también por ahí retomar un poquito algunas palabritas que dijo Deb, esto del activismo. A mí me pega fuerte siempre por ese lado, ¿no? El hecho de que esta iglesia perdió su amor y pasión por Jesús en medio de algo que no está mal, pero sí está mal, creo, cuando nuestro trabajo o lo que sea que hagamos, no solamente en la iglesia, creo que nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra familia, no fluye o no nace de la fuente de amor y una relación íntima con Dios. Creo que ahí es cuando se nos va todo para cualquier lado. Y puede haber muchas, creo que muchas razones. A veces hay, de hecho, si yo me examino, creo que hubo momentos que me sentía muy bien en la iglesia, que tocaron la espalda, che, qué bueno que sos en esto, qué genial que haces esto, y bueno, puedo hacer más entonces. O hasta decir, che, esto lo hago bien, y empezar a olvidarme de que lo que yo hago no es para mí, no es por un reconocimiento mío, ni alcanzar una posición en la iglesia, sino que lo que hago, ahora mi preocupación sana, si existe, es que la gente pueda mirar a Jesús, es que la gente se enamore más de Dios, que ame más a Dios, no que vea, qué bien que hace esto Ezequiel. Entonces creo que es clave, o por lo menos a mí, y desde que arrancamos con Apocalipsis, mi oración, yo de adolescente tenía una pasión por la Biblia que reconozco que la había perdido, de poder abrir o llegar al momento de abrir la Biblia de una manera ansioso
Y no por, hoy, qué bajón, tengo que leer la Biblia, tengo que hacer el devocional. Yo me acuerdo que llegaba del colegio en el secundario, pero con una ansiedad como si fuera que te vas, no sé, en avión de vacaciones a la mejor isla con todo pago, pero no, era terminar de almorzar, meterme en el garaje del auto, en el garaje donde estaba el auto de mi viejo, y leer la Biblia, y leer la Biblia, y leer la Biblia, y sentí que había perdido eso. Para mí eso era el primer amor, encierra un montón de cosas. Yo los quería llevar a pensar cómo fue su encuentro, dónde fue. Yo voy a contar lo tuyo. Nancy me acuerdo que me contaba que de adolescente se levantaba, está más chapa que yo esta mujer, se levantaba a las 4 o a las 5 de la mañana para orar. Entonces, el volver al primer amor para mí era volver a una pasión por la palabra, que hoy siento que la estoy recuperando. Yo le decía a Nancy, me despierto con ganas de abrir la palabra, quiero ver qué tiene Dios para mí para este día. Eso sentía que hoy era un volver al primer amor. Y hoy en esto de orar, de decir, Señor, no quiero decir, ya lo leí muchas veces, me sobresaltó mucho el versículo 3 ahí del capítulo 2 que dice, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte, y lo tomé como un llamado para mí, se los tiro también como un llamado o algo que espero que los mueva a perseverar, a perseverar en esta búsqueda de Dios. Yo deseo que con esto nuestros corazones ardan y se desesperen por conocer más a Dios, entender que en este camino va a haber sufrimientos, y espero que el sufrimiento no sea solamente el quedarnos sin trabajo, el que no nos alcanza la plata, el que no tenemos cómo pagar, sino un sufrir totalmente diferente, y el no desanimarnos porque, bueno, vamos a ver que la historia termina perfecto para todos, termina bien, Él ya venció, Él ya ganó, y nos espera algo hermoso a todos, así que, bueno, yo de Éfeso les quería compartir eso. ¿Se puede agregar un cachito? Bien. Bueno, Dale vos, bro. Dale, Luca, dale. Dale, Lucas, después voy yo. Dale. No, que se me venía a la cabeza recién esto, cuando vos hablabas, que como creo que Satanás siempre utilizó, la iglesia de Éfeso la veo como una iglesia que fue presa de la religión. ¿Por qué? Porque la religión te lleva al activismo todo el tiempo, a hacer para ser conocido, a hacer para recibir. Y creo que así se maneja hoy en día, así se manejaban los fariseos, ¿no? Era como por obras, yo soy aceptado por Dios. Y creo que eso fue presa la iglesia, ¿no? Que creo que es algo que, creo que tal vez es lo primero que pasa a un cristiano, o lo primero que pasamos. El entender que que no tenemos que hacer nada, sino que somos amados simplemente por eso, por quienes somos. Y pensaba en esto, ¿no? Que cómo la religión es lo primero que utiliza Satanás tal vez para sacarnos del camino. O sea, creo que a veces se le da mucha importancia a pecados o a un montón de cosas, pero la religión es tan fuerte que directamente, o sea, una iglesia entera movió, la sacó del carril. Y pensaba esto, ¿no? De cómo la religión a veces entra de una manera tan grande que no nos damos cuenta realmente cómo lo que era genuino pasa a tener forma, y nosotros hacemos que los demás copien esa forma. Y creo que hoy en día se creó, no voy a hablar mal de otra iglesia ni nada, ¿no? Pero por ejemplo, hoy en día la iglesia católica, yo veo como esta posición tal vez más religiosa, ¿no? En un orden de que hay que hacer esto, hay que hacer 7 padres, no sé cómo es, 3 Ave María y así. Y es como que vos haciendo eso, ya estás perdonado. Y ya es como una mentalidad que Satanás ha puesto tan fuerte, creo, en todo el mundo, que hoy en día, la otra vez hablaba con un guaso y me dice, no voy a ir a la iglesia porque estoy para atrás, cuando esté un poco mejor voy a la iglesia. Y está esa mentalidad, ¿no? De que te dicen, ya estoy mal, para ir a la iglesia hay que estar bien. Pero creo que eso nace desde hace mucho, y esta iglesia fue presa de eso, y es lo que pasa hoy en día en el mundo. Creo que es como el espíritu tal vez más fuerte que hay. A mí, ¿ahí se escucha bien?
a mí lo que me venía con la iglesia de Éfeso eran en momentos, primero las dos cosas que me traía, primero relacionarlo con el Génesis y después relacionarlo como venimos relacionando todos nosotros con nuestra vida. En mi caso, por ejemplo, en un momento este activismo o eso me tocó desde el punto de vista de dónde estaba parado. En la iglesia donde iba en Buenos Aires, o la mayoría de las iglesias, yo estuve en el grupo de alabanza. De hecho, siempre pasaba una iglesia a otro y siempre quedaban en los grupos de alabanza, pues había estudiado y eso y calificaba para. Pero llegaba un momento donde en la última iglesia donde me di cuenta, y fue el Espíritu Santo que me dijo: no, ya no te quiero acá, no te quiero trabajando acá. Y dije, bueno, ¿dónde? Bueno, trabaja atrás, donde nadie te ve, donde nadie puede ver cómo tocas el piano, nadie puede ver cosas. Y el piano, guárdatelo para adorar vos en tu casa. Y yo decía, pero es lo mejor que hago, o sea, vengo estudiando de los 15 años, ¿entendés? Y dice, no, trabajá para atrás, trabajá por atrás. Y cuando entro al seminario, me preguntan siempre ahí, tenés que tener una charla con el capellán y tener charlas con los, digamos, hay un pastor que, digamos, que te va orientando si tenés alguna, si caes en el ateísmo o en el agnosticismo, porque suele pasar, el mismo en el seminario. Y en un momento está esto de activismo. En el seminario tenés que estar sirviendo en alguna parte para mostrar que estás bien. Entonces hablo con este pastor y me dice, bueno, ¿en qué parte estás sirviendo vos? Y yo le digo, en ninguna parte. Y me dice, bueno, ¿pero en qué iglesia estás? Y yo le digo, en Martín Coronado. Ah, pero es la iglesia de la rectora. Sí. ¿Y en qué parte estás? No estoy sirviendo. O mejor dicho, sí estoy sirviendo. ¿Pero qué? ¿En el grupo de alabanza? No, le digo. En la parte que nadie me ve. Sirvo café, limpio la iglesia. Donde quizás nadie me vea. Y quizás está ahí. No es un... ¡Buah! No es que, loco, mirá, estoy yo acá dándote... No, quiero que nadie me vea. Y quizás es eso también, a mí por lo menos me toca en el primer amor, en eso, de que nadie me vea. De que nadie me vea, porque vos decís, che, ¿cuándo me siento más amado? No sé, escucho cuando está el desayuno y eso, y la gente que se siente más amada cuando le sirvan un buen café, cuando come algo rico, pero no se sabe quién lo hace. Y en esas partes estar. Y cuando lo relacionaba con lo que dice Éfeso con Génesis, me hace acordar y me hiciste caer en dos partes, en dos versículos especiales. En dos versículos especiales que lo primero es cuando dice que el Espíritu camina o está por el medio de los candeleros. Y me hace acordar cuando Génesis dice, el Espíritu de Dios estaba morando
por el cielo y por sobre las aguas. Imaginar esa conexión directa, sin intermediarios. Eso, cuando Dios estaba ahí, en el principio de todo. Y cuando empieza a hablar sobre las obras y eso, es muy, muy loco, porque en el judaísmo, en esta religión heredada, porque en realidad heredamos de muchas cosas, esta cosa de hacer buenas cosas se llama la ketubá. No, ketubá es la bendición, perdón, hay una palabra que significa bendiciones o buenas obras, y que eso, digamos, te cubriría para que estés bien con la gente y que estés bien con Dios. Por eso dice, estás haciendo buenas obras, pudiste hacer mitzvah, ahí está. Se puede hacer mitzvah, uno puede hacer mitzvah, y hay una cantidad de mitzvah que el judío debe hacer y el gentil también puede hacer. Pero eso no te lleva a estar frente a frente con Dios, porque podés hacer activismo para quedar bien con la gente y hacer mucha mitzvah, pero eso no te conecta con Dios. No te deja sentir que Dios está en el medio de los candeleros, que te está pasando, el Espíritu de Dios está pasando por ahí. Y el último versículo justamente del 7 me hace acordar a Génesis, la parte que Dios dice, bueno, de todos los frutos pueden comer, menos de este, porque ciertamente van a morir. Y me llama la atención lo que dice el Espíritu de Dios mismo, que dice, si perseveran, van a comer del fruto que está en el medio del paraíso de Dios. Ya no hay una restricción, ya no hay como este aviso, danger, vas a morir. No. Vas a compartir lo que yo comparto. Ya no hay esta cosa de no tengo que probar tu obediencia. No hay si no me obedeces vas. No, yo ya sé que me obedeciste. Por ende, sos digno de probar y de heredar esto, y de comer del árbol del fruto del bien, del fruto que está ahí en el medio del paraíso de Dios. Y estas cosas que me trae Génesis y me trae la iglesia de Éfeso son geniales, porque nos incitan a veces a preguntarnos, por lo menos a mí me lleva a preguntarme, chabón, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Soy digno de hablar con Dios? ¿De que Dios esté morando entre medio mío? ¿Cuál es ese primer amor que debo hacer? ¿Cuál es el primer amor que dicen que lo perdés y después lo volvés a recuperar? Nunca lo había entendido. Y me pasa esto de querer encontrarme con Dios ya sin nada, como en el principio, como cuando Dios estaba morando en el paraíso y que hablaba directo con el hombre y decía, hey, ¿qué onda, Adán? ¿Cómo estuvo? ¿Estuviste poniendo nombres estuviste regenteando la tierra? ¿La estás pasando bien? Che, te veo muy solo, dormite un cacho que te hago una compañera idónea. Y me gusta este Dios que nos invita a lo mismo, más que pienso, ¿no? Esto es hipótesis mía, pienso que más que el fruto es compartir con Dios a ese principio. Chabón, eso sí me vuela la cabeza, de volver a ese principio, sin intermediarios, sin nada, sin que Dios more ahí en donde vos estés, y que el Espíritu de Dios more, que vaya, te atraviese, digas, hola Dios, ¿cómo estás? Hola Ezequiel, hola Nano, hola Rubén, hola Clau, ¿cómo están? Hola Lucas, hola a todos, ¿cómo les va? Y hablar con él
che, vamos a comer un poco del fruto, cosas así, es como que me lo imagino más así. No sé, siempre le digo a Laisa, a veces es difícil pensar la eternidad y a veces pienso, digo, bueno, yo me imagino como un explorador que Dios me dice, che, ¿sabes qué? ¿Querés ir a explorar las estrellas o eso? Bueno, nada, un toque, acordate de venir, de volver y listo, está todo bien. Y después volvemos y charlamos de todo lo que hizo Él. No sé, es enamorarme, sé que la estoy flasheando mucho, pero es enamorarme y tener eso, ese principio. De imaginarme el futuro, sí, posiblemente sea así, pero sí en el sentido de volver al principio y que no quiero tener a nadie que me esté interpretando, no quiero a nadie, quiero que Dios more así conmigo, quiero que ser uno de esos candeleros para que Él more conmigo, para que me atraviese todo el tiempo, me esté atravesando todo el tiempo. Y que me encanta porque no se fija en mis obras, sino se fija en lo que hay en mi corazón y cómo quiero perseverar para eso. Bueno, hasta ahí. Che, Jonas, sabés que cuando yo estaba leyendo esta carta, también remarqué como para mí es una recompensa. O sea, si vos haces esto, como que el Señor nos está mostrando, si te volvés a esto, si te arrepentís, yo lo noté como una recompensa. Eso al que venciere le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y a mí me hizo como, ese árbol de la vida, ¿me estás hablando de ese árbol donde fue arrancado el fruto? Me surgió a mí esa pregunta. Y es más, yo la anoté para tirársela. No sé qué pensaban ustedes cuando leyeron esa parte, pero a mí me dio eso, como me estás volviendo a preguntar de eso de Génesis. O sea, yo fui directamente a preguntar del árbol de la vida, ¿me estás hablando? Y vos ahora me llevas a Génesis. Así que muy zarpado. ¿Alguien más con respecto a la iglesia de Éfeso? Si no, pasamos a la otra, Esmirna. Sí. Bueno, que cuenten que no hablaron. La de Esmirna pueden contar todavía lo que no hablaron. Hay dos que están de allá, o algo que apuntaba así, en aquel lado. Ganá. Bueno, meter presión. Como apunta el Guille. Ahí referente a lo que decía Jonah con respecto al árbol de la vida y eso, una aclaración, una acotación. O sea, hay dos árboles, el de la ciencia del bien y del mal, de la cual Dios dice que no debería comer el hombre, y es el que comió Adán. Entonces, después del pecado, Dios dice, saquemos el árbol de la vida, no sea que el hombre estire su mano, coma de él, y sea como uno de nosotros y viva para siempre. Es decir, que nos permita comer del árbol de la vida significa que nos da la eternidad junto con él. O sea, son dos árboles distintos, por las dudas, nada más eso. No, sí, perdón, los mezclé. Pero sí, tenés razón, Ron. Es más que piola. Y otra aclaración por las dudas, si alguno cuando leyeron lo de Lucas, perdón, lo de Lucas, me quedé con lo del mensajito, perdón. Lo de Benjamín, cuando habla de Aquila y Priscila, no eran dos mujeres en un matrimonio, por las dudas, que para que nadie se confunda nada más.
Bueno, si quieren empezar con la de Esmirna, y empiecen nomás. No sé si querés hablar a Ali o algo, o a uno de los chicos que quieren empezar. Yo sí quiero hablar de esta Esmirna. Me pasó que cuando leí esta iglesia, cuando leí el PDF de esta iglesia más que nada, me llamó la atención algo que decía: ustedes que no han negado mi nombre, no han negado a Jesús y se han mantenido firmes. Y me llevó a una reflexión muy, muy cortita y personal también, de decir cómo por ahí negamos a Jesús. En silencio, Alice, el micrófono. Silenció la gata. No, la gata. La estoy sacando de hoy de la computadora. Perdí los últimos 10 minutos. No sé dónde me quedé. ¿Hasta dónde escucharon? No sé, creo que la iglesia es el mismo. En reflexión personal. Bueno, decía que en lo personal me llevó a pensar en cómo negamos a Jesús a veces sin ser tan explícitos, al poner en cualquier circunstancia que podamos estar pasando, cualquier problema o cualquier dificultad, o poner situaciones más que nada o cosas antes que a Jesús, antes de poner su amor, antes de poner la confianza y la mirada en Él. Me vino a la cabeza como decir, eso es una forma de negar también, y no mantenernos firmes en lo que Él nos dice. Nos va a acompañar, va a estar con los problemas, vamos a tener dificultades, pero aún así Él va a estar ahí a nuestro lado, acompañándonos y sacándonos de esa situación. Entonces, no sé, de esa iglesia la puedo sacar eso. Y en general, de todas las iglesias, lo que me llamó mucho la atención fue de que comienza con Jesús comienza hablando de la parte buena de la iglesia. Vos hiciste esto, tus obras fueron estas, pero tenés esta cosa que tenés que cambiar. Y me llevó a pensar, o sea, lo relacioné mucho con mi profesión, ¿no? Yo estudio abogacía y bueno, estando frente a un juicio, yo me imaginaba a Jesús como un juez, y teniendo en cuenta del amor de Él, ¿cómo me sentí de decir, Dios o Jesús está adelante, te está diciendo las cosas que tenés que cambiar, pero a su vez hace un balance entre lo bueno y lo malo que tenés, y lo hace con amor. En cambio, en un juicio normal, tratando de impartir justicia, el amor no existe. Acá está esto o está aquello, las dos opciones y listo. Y me llevó eso, como muy relacionarlo como mucho con lo que estudio, con lo que veo a diario. Me llevó a decir cómo es la justicia divina, ¿no? Cómo es la justicia del cielo, que lo primero que podés ver es el amor y no la condenación. En cambio, en la justicia del hombre ves crítica, ves que te sacan todo lo malo que hiciste. Sin embargo, Jesús te ve con los ojos de amor y te dice, vos hiciste bien todo esto, hasta acá caíste, pero levántate porque la recompensa es esta. Levántate porque yo puedo estar a tu lado, porque yo puedo caminar con vos y porque sé que podés salir de esta. Entonces es como que no te condena por condenarte y decir,